Buenas noches, amigos, bienvenidos a las 5 de las 7. Hoy martes tenemos como siempre 5 noticias para analizar con usted a lo largo del programa. Estoy como siempre con Guido. Guido, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Patricia. Nuestros invitados de esta noche son dos congresistas, el congresista Mauricio Mulder y la congresista Marta Char, que está ligeramente retrasada. Así que los congresistas siempre tienen excusa porque ellos no tienen libre, así que tienen que ir a ritmo de tortuga como todos los demás. Bueno, nosotros les presentamos en este instante cuáles serán las 5 noticias que vamos a analizar. La primera votación del cónclave resultó con humo negro. Los 115 cardenales reunidos en la Capilla Sixtina continuarán con el escrutinio hasta alcanzar los 77 votos necesarios para elegir al sucesor de Benedicto XVI. La segunda, el jefe del INPE, José Luis Pérez Guadalupe, responsabilizó al alcalde de Nueva Esperanza por la firma de un convenio para instalar bloqueadores de celulares en el penal de Trujillo. La tercera, la campaña estuvo llena de improperios y agresiones, así lo señaló el presidente del Tribunal de Honor del Jurado Nacional de Elecciones. No ha habido una real exposición de motivos por los cuales debe quedarse o irse la alcaldesa de Lima, agregó. La cuarta, el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, hizo hincapié en sostener que fue él quien eligió al nuevo director de la Policía Nacional. Desestimó que Adrián Villafuerte, asesor presidencial, haya tenido algo que ver en el asunto. Y la quinta noticia del día va para todos nuestros amigos del Internet. Miles de usuarios del Twitter declararon el 12 de marzo como Día Internacional de los Tuiteros. La iniciativa se extendió rápidamente alrededor del mundo. Se calcula que existen 485 millones de cuentas activas. Bueno, en las noticias 485 millones de tuiteros. Mucho más que los que pobladores existen en el países juntos en un solo planeta. Bueno, yo creo que ese tema lo vas a manejar tú con conocimiento de causa. Al final de año, si lo hemos conseguido que ahora es una cuenta en Twitter, vas a ver, bueno. Pero estamos con Mauricio Mulder para analizar la primera noticia del día, que es lo que esperábamos. Sabíamos que empezaba el cónclave para elegir al nuevo papa y siempre sabemos que la primera está bastante difícil que elijan al sucesor de Benedicto XVI. Sin embargo, el hecho es importantísimo para la Iglesia Católica y para el mundo entero. Mauricio, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué impresión te da este proceso que empieza la Iglesia Católica después de no vamos a decirlo bache, porque la renuncia de Benedicto no ha sido un bache, pero sí de un hecho bastante particular que creo que obliga a la Iglesia a mirarse de una manera un poco más crítica o de una manera un poco más reflexiva? Sobre todo que cuando uno investiga realmente por tratar de encontrar alguna justificación más de fondo de que las que ha esgrimido el propio Papa para poder retirarse, encuentran una serie de lucubraciones, pero que algunas pueden tener cierto asidero. La Iglesia ha estado muy golpeada últimamente por el tema de los pederastas, y eso creo que afecta seriamente su institucionalidad, y Ratzinger no parece haber tenido la fuerza suficiente como para poder enfrentarse a lo que sería una gran conspiración o de complicidad mutua entre diversos sectores importantes de la curia. Y probablemente a eso se refiere cuando dice carezco de las fuerzas suficientes como para poder hacerlo, y entonces tira para atrás. Y mucha especulación hay también sobre la lucha que hay entre congregaciones, se habla de la fuerza que tienen los Opus Dei últimamente, etcétera. Pero yo creo que la especulación de que si va a salir uno que sea del África o de América Latina o de Asia no es nada. Lo que necesita es que sea uno que realmente tenga la fuerza de poder de una vez romper con eso, ¿no? Y poner mano dura y ser bastante drástico, porque si esto no se controla, yo creo que la Iglesia Católica va a seguir sufriendo el desmedro que viene sufriendo en países católicos como el nuestro a manos de los evangélicos, que tienen, digamos, mayor consecuencia con la prédica típicamente cristiana que la que vendrían a tener personas. Es bien interesante lo que dice Mauricio, porque esta mañana especialistas en el tema más o menos diseñaban un perfil para el nuevo Papa, que debería tener el carisma y la capacidad de comunicación de Juan Pablo II, la capacidad gerencial de Pablo VI, la sencillez y humildad de Juan Pablo I, y la simpatía
y la capacidad caritativa de Juan XXIII. Es decir, La capacidad 4 en 1. Es un superhombre, pues, ¿no? Un superhombre. Es un poco complicado, ¿no? Es difícil imaginar a alguien Más con bien- todas esas características positivas, ¿no? Más bien un superpapa, porque los papas tienen una condición que casi los pone sobre la humanidad. Sí, claro, ¿no? infalibles, son Así infalibles. es. Pero yo creo que esa antigua dicotomía entre progresistas y conservadores como que se ha diluido un poco, ¿no? Y ya no creo que tengan ninguno de los dos sectores tanta fuerza, sino que hay una cierta conciencia de que hay que avanzar un poquito. Pero el tema de la pederastía ha afectado bastante. El avance que se hizo con relación a otras iglesias... Tanto como la pederastía, perdona la interrupción, Mauricio, tanto como la pederastía en sí misma, la pretensión de ocultarlo. De ocultarlo, Claro, eso eso ha es sido lo lo que grave. lo que más se Y de critica, iglesias ¿no? importantes como la británica, la norteamericana, ¿no? Entonces creo que eso ha afectado bastante, pero al mismo tiempo las relaciones con otras confesiones que Juan Pablo II fortaleció tanto, se ha visto muy disminuida ahora en la época de Ratzinger, quizá por su, digamos, orientación más pegada al tema de la fe y la doctrina, la ortodoxia, etcétera, no ha privilegiado mucho eso. No ha podido ser... Es que también la valla la habían dejado muy alta, ¿no? Y entonces para poder viajar como viajó Juan Pablo y estar muy presente ya no podía. Esperemos que haya un perfil parecido al de Juan Pablo, en términos de que sea un hombre de menos de 60 años. Juan Pablo tenía 58, que además tenga una visión progresista de la iglesia. Juan Pablo era un poco conservador, pero por lo menos progresista, de mucha presencia y sobre todo mano dura con ese tipo de problemas. Ahora, tal vez también es una oportunidad para replantearnos o pensar cuáles son las relaciones más sanas entre una religión y un Estado. Así es. Porque no somos un Estado religioso, a pesar de que la mayoría de los peruanos somos católicos. Así es. Hay otros Estados en el mundo que sí lo son, ¿no es Así cierto? es, La religión así es, pero musulmana acá y no. por lo tanto Acá las decisiones no. del Estado se toman desde la perspectiva de la religión. Así es. ¿Cómo equilibrar la necesidad de la Iglesia de difundir sus valores, que son absolutamente válidas, con la necesidad de un Estado de un Estado laico, ¿no es cierto? Por de más que trabajar con su tengamos un población, concordato, y quizá la presencia de Marta Chávez nos pueda ayudar en este debate, la presencia de símbolos religiosos de la religión católica en escuelas públicas del Perú es algo que ya es anacrónico, es decir, por decisión judicial en Italia, el país más católico y con más cardenales, ya no se permite que en escuelas públicas haya símbolos religiosos. Bueno, en mi condición de agnóstico y representante de una minoría absoluta del Perú de no creyentes que no juramenté con el crucifijo delante, mi opinión puede ser políticamente incorrecta, ¿no? Pero la Constitución establece efectivamente un nivel de coordinación y cooperación de la Iglesia Católica con el Estado peruano. Solamente hay dos maneras de poder convertir eso en un tema republicano. O eliminamos ese artículo y todos, cada uno por su cuenta, o pedimos que las demás confesiones también tengan la misma colaboración, en cuyo caso creo que sería justo el pedido que están haciendo el Concilio de Iglesias Evangélicas de también ellos recibir además la presencia de los evangélicos es tan antigua como la católica aquí en nuestro país. También me está refiriendo a una cosa distinta, Mauricio. No se trata de eliminar la relación y la coordinación con la Iglesia, sino los símbolos religiosos en las escuelas públicas en la medida en que somos un Estado laico. Y en las instituciones públicas. En la medida en que siendo un Estado laico, pero que al mismo tiempo colabora y que, por ejemplo, establece que para el ejercicio de la función pública el cargo debe ser jurado y los ministros se arrodillan delante de un crucifijo y eso es costumbre y está establecido y nadie lo objeta. No, me imagino la objetaste tú en el momento de juramentar, la objetó el ministro de Salud, me parece, y no juró ante el crucifijo ni la Biblia, cada uno de acuerdo a sus creencias. Quizá por eso, ¿no? O sea, por la creencia de quien está ahí y respetándosela, ¿no? Si hubiese, no recuerdo de ministros evangélicos juramentando, probablemente deben haber habido, ¿no? Ahora, tal vez... Sí. ¿Y cómo juramentó? Promesa. Promesa. Ahora, tal vez ¿Qué piensas tú, Marta nos puede ayudar Bienvenida. Sí, en gracias, esta discusión. Tratar de establecer los límites de un Estado laico, pero que se reconoce parte de un pueblo católico. Y ojo que los símbolos de los que habla Guido, que son como la parte más visual, no es la influencia que puede ser más complicada. Tomar decisiones de salud pública, tomar decisiones de orientación sobre salud sexual, reproductiva de la población, muchas veces no va en consonancia con lo que la Iglesia Católica quisiera.
Yo creo que la Constitución establece la laicidad del Estado peruano. Es más, de acuerdo al Concilio Vaticano II y a las propias políticas del Estado Vaticano, siempre se ha propiciado la separación, por lo menos en el siglo XX, la separación entre las cosas del Estado y de la Iglesia, ¿no? Ahora, eso no impide que en la Constitución existe un artículo que señala, reconoce el valor histórico de la Iglesia Católica en el Perú, porque eso es innegable, desde que vinieron los conquistadores. Puede ser objeto de algunas opiniones distintas, pero lo cierto es que hay un reconocimiento, y además se señala la posibilidad en la propia Constitución de establecer cooperación con otras iglesias, o sea que tampoco está excluido eso. Ahora, yo sí estoy de acuerdo con que en los colegios públicos puedan no ponerse unas manifestaciones de una religión, ¿no? Ahora, en los colegios privados funciona. En el colegio donde ha estado mi hija, las alumnas que no eran de religión católica simplemente se abstenían de llevar ese curso y podían tener incluso otra actividad. Entonces, en eso yo no le veo problema. Ahora, yo sí creo que hay una moral natural, independientemente de la Iglesia. Incluso creo que un agnóstico como Mauricio lo entenderá, que protegen el derecho a la vida, están en contra del aborto. No se necesita ser católico para estar en contra del aborto, por ejemplo. Basta el derecho natural, que es que simplemente entender de que el ser más débil, el que está en el vientre de su madre, que requiere de ella la mayor protección, bajo ningún concepto ni excusa puede tener ni recurrir a un argumento es otra discusión, religioso, pero tal vez lo que habría que preguntarse ahí es cómo solucionamos el problema no metiendo a las mujeres que abortan a la cárcel, por cierto, ¿no? Ese es otro tema civil, no es un tema religioso. Yo más allá de la discusión sobre la vida, creo que el problema es más bien qué se hace en casos extremos donde las mujeres recurren a esas eso es lo que nos estamos mirando. Y cuando el aborto es terapéutico, además. Cada vez menos. Pero por eso digo, esa sería otra discusión. A mí sí me interesa, porque creo que el contexto de la elección del Papa Guido nos ayuda como a preguntarnos muchas cosas con nuestra relación con la Iglesia. Y me parece que en la Iglesia a veces lo voy a decir de una manera un poco burda, porque no se me ocurren más palabras más elegantes, a veces la dejamos inmiscuirse, ¿no? Más de la cuenta, o demasiado, a criterio de muchos. Por ejemplo, la decisión de la píldora del día siguiente, que se sabe que hubo presión de la Iglesia Católica, explícita además, ¿no? Perdón, porque hubo presión de otros también. Pero también de la Iglesia, ¿no? Eso y se explicita. De acuerdo. No es que haya presión, pero sino que la Iglesia Católica defiende una moral natural, y entonces nadie puede cercenar el derecho a que la Iglesia Católica... Marta, no cuestiono que la Iglesia opine, cuestiono que el Estado obedezca. Creo que eso es lo que nos tendríamos que preguntar. No obedecido es que cuando coincide, entonces es obediencia, y cuando no coincide, ¿qué es? Desobediencia. Eso quería preguntar, porque por ejemplo cuando la Iglesia cumple un rol en determinados lugares donde el Estado no ha llegado y tiene relación con los habitantes de ese sitio, donde después viene inversión privada y se generan conflictos sociales, a la Iglesia se le tilda de metete, de estar haciendo política, cuando en realidad está ocupando un espacio que el Estado ha dejado absolutamente libre, probablemente, ¿no? La Iglesia emite opinión y tiene derecho a emitirla, y los fieles de la respectiva Iglesia, y sobre todo de la Iglesia mayoritaria, lo aceptan porque son fieles de esa Iglesia. El Estado no es fiel de la Iglesia. Y cuando el Estado discrepa... Ahora, cuando el Estado coincide, un caso menos polémico que la píldora del día siguiente, que está demostrado que no es abortiva, Marta. No, la prohibición... Por eso decía un caso menos polémico. Pero es que en la sentencia del Tribunal Constitucional está probado que la cuerda... pero es que ahí en la sentencia se citan los brochures, la literatura de los propios productores, que en base a leyes de los países más adelantados están obligados a admitir que eso genera cambios en el útero materno, y por lo tanto impide la anidación de un ser concebido. Por eso decía un tema menos polémico. Se prohibió en este país la exhibición de una película que los católicos legítimamente podían considerar ofensiva. Dios te salve María. Basta con que la Iglesia Católica le diga a sus seguidores que no vayan, ¿no es cierto? Pero no puede prohibirle a todo el país al que vea una película. Bueno, pero es que yo digo, si a mi madre, y la Iglesia para los católicos es madre y maestra, y eso se debe respetar, y respetamos que para otros no lo sea, pero si a mi madre van a venir a faltarle respeto, lo menos que puedo hacer es defenderla. Yo no me puedo mantener neutral ni voltear la cara. No, a los católicos nos hiere que se ofenda
a la iglesia, que se ofenda a quien consideramos que es la madre de Dios, a quien consideramos, y entonces si quienes van a presentar esa obra se inclinan o se entienden o temen a la reacción de una iglesia católica y de lo que sus seguidores puedan hacer, no justifico ningún tipo de violencia, pero tampoco no se puede justificar pues el agravio, ¿no? Gratuitamente, el agravio en nombre del arte. Bueno, no puedo hacer nos algo, hemos por ejemplo, una alejado un violación, poco ¿no? de la fumata negra, Sí, sí. que era el tema. Y yo quería simplemente sobre ese tema hacer una reflexión que otra vez es polémica. ¿No es demasiado boato, demasiada pompa para elegir al sucesor de Pedro, que era el discípulo de Cristo, quien vivió con toda humildad, ¿no es cierto?, y carente de lo más? Lo que hemos visto hoy día es un poco sorprendente en el mundo actual, con millones de gente viviendo bajo la línea de pobreza, este ritual tan ceremonioso y tan lleno de anillos y de bordados y de dorados. Pero hay que entender que ellos son hijos de su historia, ¿no? Entonces es muy difícil que, por ejemplo, que la Ciudad del Vaticano, que es un concordato y que mantiene una condición de Estado, renuncie al lugar en el que está y a lo que tiene en nada, y toda la historia, digamos, que la germinó. No, pero no me refería pues a los tesoros de la iglesia. Es que yo recuerdo que ese era el punto. Yo recuerdo que cuando Maradona se fue al Vaticano, salió y dijo, hijo de no sé cuántos, todo eso repártanlo. Bueno, pues la Capilla Sixtina y todo eso está ahí, pues, ¿qué vas a hacer? No, pero no me estaba refiriendo a eso, sino a la liturgia del día de hoy, a la fumata negra. Leía hoy día, Guido, de repente ayuda para graficar el tema. Alguien ponía en Twitter, pues sin ofender a nadie, si esto no fuera privado sería un reality. O sea, había una suerte como de exposición también muy mediática. La muerte de Juan Pablo II fue terrible también en ese sentido. La vimos minuto a minuto por ahí, televisión. mira, desde la distancia que tengo del tema religioso, yo sí más bien eso sí lo respeto. Procesiones también, a mí me parece que son parte del ritual que los propios fieles se quieren dar a su propia religión, como sucede en otras religiones. A mí me parece que eso no hace daño. Además, si esto se expone es porque la gente quiere seguirlo y la gente necesita saber cómo es, porque muy fácil sería para la iglesia simplemente a puerta cerrada no dejar que se vea la nariz de ningún purpurado, ¿no? Y simplemente diríamos, ¿y qué está pasando? ¿Y por qué no? ¿Qué tanto secreto? Yo creo que... Solo para terminar el tema, Patricia, recordar que son 7 votaciones seguidas antes de un día de reflexión, y luego 7 y un día de reflexión y 7 más, y así hasta 34 votaciones, después de las cuales se tomarán 3 días y se elegirá entre los 2 más votados, ya sin el requisito de 2/3. O sea, un proceso larguísimo. Un proceso larguísimo, pero que no es previsible que en este caso sea tan prolongado. Juan Pablo II, que es un santo, y creo que sí fue un santo, fue elegido a la 8ª votación, ¿no? A la 8ª. Sí. Bueno, tenemos que hacer... Bueno, y el segundo tema que les proponemos a nuestros televidentes y por supuesto a nuestros invitados es una irregularidad, por llamarla de alguna manera, que se ha presentado respecto de unos equipos para bloquear llamadas telefónicas desde el penal El Milagro en Trujillo. Resulta que un alcalde recibe una donación, pero no es el alcalde del distrito donde se encuentra el penal. El INPE va, firma un convenio, luego se va a inaugurar el sistema de bloqueadores y resulta que no hay tal, y que el donante es un procesado por delitos contra la seguridad del Estado y del Ministerio del Interior, un traficante de armas venezolano. ¿Qué opinan ustedes, señores congresistas? Porque esto se va a ver en la Comisión de Fiscalización, seguramente. Sí. Lo más patético es que el jefe del INPE y la ministra de Justicia se fueron hasta Trujillo para inaugurar supuestamente la instalación de esos bloqueadores. Hay una fotografía que publica Perú 21, no sé si es del momento porque aparece la ministra como cavando, poniendo una primera piedra. No creo que para los bloqueadores se pongan primeras piedras, no sé si es de archivo o no, pero el hecho es que estuvieron, ¿no? Mira, casi me ha tuvo recordado un que accidente tenemos... en la cara, porque al querer inaugurar algo, le cayó un vidrio. Pero tenemos declaraciones del jefe del INPE, del señor Pérez Guadalupe. Vamos a escucharlas.
Nosotros es que emitimos un informe al alcalde Marcelo y le decimos, señor, no solamente no son antenas, sino que son los bloqueadores. Pero algo más, y aquí está el informe técnico que nosotros emitimos. Esos bloqueadores no sirven para cárceles. Y aquí tengo el informe que nosotros presentamos y le comunicamos al alcalde Marcelo, un informe técnico, serio. Estos bloqueadores no han sido fabricados para ser utilizados en instalaciones de máxima seguridad como lo son los establecimientos penitenciarios. El INPE jamás recibió ni aceptó desaduanarlo a nombre del INPE o a nombre de ningún ministerio ni de Seguridad Ciudadana, porque estos para nosotros no eran. Y es más, indagamos más y lo que estaba importando este señor no costaba ni $2.000, pero para nosotros no servía. Bueno, eso es lo que ha declarado hoy el señor Pérez Guadalupe, pero según la información que manejamos, hay un convenio firmado entre el INPE y el municipio del Milagro y la empresa, de la Esperanza, perdón, y la empresa representada en este caso por la esposa del ciudadano venezolano Pierre Denis Oyarzábal, la señora Tania Ortiz. Y además que iban a inaugurar el 4 de enero. Iban a inaugurar los bloqueadores, pero además lo curioso de todo esto es que también veo un principio de estafa, porque esa donación, entre comillas, venía enganchada con la compra de accesorios por 92.000 soles que ya se realizó. La alcaldía, el municipio de La Esperanza ha comprado esos accesorios que ya no le sirven para nada a nadie. Pero lo más patético de todo esto es que hacía ahí la ministra de Justicia, que hacía ahí nada menos que el jefe del INPE, y el convenio que se celebró entre la Municipalidad de La Esperanza, donde no queda el penal del Milagro, porque el penal del Milagro queda en el distrito del Milagro, que pertenece a Huanchaco. Es el centro poblado del Milagro que pertenece a Huanchaco. Y entonces, en verdad hay cosas muy extrañas aquí, y sobre todo el tema de que, según las informaciones, la empresa proveedora, este señor venezolano, iba a saber dónde iban a estar desplazados. Sí. Y solo él. Y solo él, así es. Y en un penal en donde están los malditos del Río Seco y unas bandas de delincuentes que en Trujillo por cualquier cosa matan, y de donde provino el famoso chico Gringallo. Bueno, no hay que olvidar que Trujillo se caracteriza por dos cosas: su altísima delincuencia y su altísimo negocio de lavado de dinero también. Bueno, sí. Sin duda hasta el propio alcalde fue investigado, pues creo que está en una investigación sometida bajo el Ministerio Público por el tema de lavado de activos, pero la forma tan solícita en la que el ministro del Interior, Pedraza, la ministra de Justicia y el señor jefe del INPE fueron a Trujillo al llamado de un alcalde distrital para inaugurar unos bloqueadores que no vieron, que no sabían, y que el señor Pérez Guadalupe dice que sí vieron, pero ¿cuándo? Si el 4 de enero, entonces ¿para qué fueron para allá? Yo recuerdo un titular del Comercio que decía se utilizarán bloqueadores para los celulares de las cárceles. ¿Se referían a esto? Se referían a esto, sin duda. O sea, el titular del Comercio, primera plana, se refería a este mamarracho. Y toda la información era que no se había podido hacer porque no se había desaduanado a tiempo los equipos. O sea, que esa fue la información oficial y formal y pública, ¿no? Improvisación completa y la búsqueda de cualquier cosa para ver si se toman una fotografía sin ninguna planificación y sin haber destinado recursos públicos específicos para poder comprar esos bloqueadores, siquiera para los penales de Lima. Como bien señalaba Guido, el tema de bloquear celulares es un tema lo suficientemente delicado que te tienen informado de una serie de cosas dentro del penal que no puede ser producto de una donación. Tú tienes que comprar bloqueadores celulares porque eres incapaz de impedir que los celulares ingresen, porque eso se supone que tiene que ocurrir. Entonces, como ya renuncias a que los celulares ingresen, tienes que poner bloqueadores. Es impresionante. Bueno, pero eso es como cada vez que hacen una requisa en Lurigancho, que muestran lo que encontraron y uno dice, vergüenza les debería dar, ¿no? Decir que encontraron no sé cuántas armas, no sé cuántos cuchillos, gallos de pelea. Orquestas de Por ejemplo, han estado sancionando a las empresas operadoras de telefonía móvil porque en algunos puntos de venta, que no son los de sus propias, sino en algunos distribuidores, no se exigía el DNI. Sin embargo, cada vez entran centenares de celulares a las cárceles. O sea que quieren romper también la pista por el lado más débil o distraer a la gente. Y la venta de celulares robados a pocas cuadras del centro de Lima, en las Malvinas, o sea, y ahí está, a vista y paciencia. Entonces, hay una laxitud en este tema y las autoridades no están haciendo absolutamente nada. Hay papelón, y efectivamente hay un dispendio de recursos que no será demasiado con lo que muchas veces hemos visto, pero que indica pues que las cosas las están haciendo improvisadamente, que no hay ninguna planificación, hay desesperación en tratar de tapar huecos, nada más. Un dato más de que no tenemos ningún plan de seguridad ciudadana
lo cual ya cada vez se hace más evidente y más grave, ¿no? Sí, Y es hay que regular lamentable, ¿no?, que personal. tengamos que comentar un asunto de esta naturaleza cuando se acaba de producir la renuncia del jefe de la policía, el ministro del Interior se ha salvado raspando de una eventual censura en el Congreso, pero seguimos encontrando a la menor cosita que uno destape, basura bajo la alfombra. Y otros temas aparecerán, desaparecerá de la prensa por algunas semanas hasta que vuelva a haber otro crimen sonado y otra vez estemos en lo mismo, y en ese interregno no habrán hecho nada nuevo, te encontrarás con que están exactamente en lo mismo. Han cambiado el director de la policía, perfecto, ha entrado una nueva persona, le van a dar más recursos, van a darle mayores prerrogativas de carácter jurídico que se necesita, el Poder Ejecutivo va a seguir observando las leyes que hemos aprobado en el Parlamento, como aquella, por ejemplo, que permitía que la policía pudiera utilizar su arma y en uso razonable de la utilización del arma, y la han observado diciendo que no, que tiene que ser proporcional al arma del delincuente, y con cosas como esa, y además han hecho que se O coordine. sea, si alguien viene a atacar a un policía con un cuchillo, Y el policía tiene que saca dejar su su arma, pistola así y es. agarrar un Buscar un cuchillo. palo, Así buscar un es, palo. no tiene. Así es. No tiene. Ahora- Si ve que están acogotando a un tercero, 4 Y eso personas, ha sido un cuchillo, no puede observado, hacer pero nada. perdóname, ¿con qué argumentos ha sido observado? De que dice que hay un estándar internacional en un protocolo que Naciones Unidas hizo y que no es un tratado y que hay que respetar ese estándar. Ese es el argumento. Ahora, yo puedo entender que se te escapen los presos porque no, que se te escapen los delincuentes porque no tienes los mecanismos para hacer un seguimiento, porque no hay equipos de seguridad apropiados ni de comunicación, pero que las cárceles se conviertan en albergues de bandas y que delincan desde las cárceles. Les pagamos almuerzo, cama, alojamiento para que nos sigan fastidiando desde adentro de las cárceles. ¿Eso qué es? ¿Falta de voluntad política o realmente no pueden ni siquiera controlar al que tienen metido Yo adentro? creo que eso es corrupción y enorme, Enorme. y que no tienen el propósito ni la inteligencia necesaria para combatirla y controlarla. Yo creo que es una corrupción inmensa que hace que inclusive estos delincuentes tengan a su servicio a otros delincuentes ahí en la cárcel, que inclusive se organicen mucho mejor, ¿no? Y entonces, a vista y paciencia de las autoridades, ahí está, ¿no? ¿A todo esto de qué partido es el alcalde de Nueva Esperanza? De APP. Dice, Alianza para el Alianza Progreso. por el Progreso. Entonces no saber quién nos Sí, lee a por si este acaso. tipo. Si el profe no sabe. Bueno, y el tema de la sobrepoblación de las cárceles, que también se da en la cárcel del Milagro, ¿no? Bueno, Está porque prevista para 1000. Hay que y construir hay más muchas. cárceles, aunque parezca feo de la gente. No, construyamos escuelas, perfecto, pero cárceles también hay que Pero construir. no para que se También vuelvan hoteles se de puede delincuentes, ¿no? recurrir a cosas como el billete electrónico, para por lo menos los que están Está en aprobado por procesados, ley. ¿no es cierto? Está aprobado por ley. Además, un procesado por un pero robo cuando- menor está metido en la cárcel, pero pero un el ministro- procesado por... el primer ministro por tráfico Jiménez de armas Mayor- está dando vueltas por la ciudad. Cuando fue ministro de Justicia y se le hizo esa pregunta en la Comisión de Fiscalización, dijo de que ese era un sistema que no servía para nada. Y lo ha desechado, a pesar de que está en una ley. Ahora, es algo complicado también porque tiene que ver también con el manejo del Poder Judicial, del Ministerio Público. Hay gente Sí, no, que claro, demora no se demasiado tiempo en puede estar- poner toda la puntería Sí. en una sola institución, Sí. ya lo hemos Es un conjunto. comentado en los últimos días, abarca a muchas. Una Tenemos que hacer una pausa porque vamos a escuchar los titulares, son exactamente las 7:30 y nos quedan 3 temas, Patricia. 3 temas después de esto. Ya volvemos. Y esta es la tercera noticia que vamos a analizar aquí en las 5 de las 7. Estamos, como ya les habíamos anunciado, con los congresistas Mauricio Mulder y Marta Chávez. Bueno, la siguiente noticia en realidad es la constatación Una de algo continuación. bastante desagradable. Exactamente. El presidente del Tribunal de Honor del Jurado Nacional de Elecciones se pronunció hoy día en el sentido en que tenía que hacerlo, que esta ha sido una campaña de revocación llena de agresiones, las ideas, que el debate no ha servido para que las personas hicieran un concepto más claro de cuál es la decisión que tienen que tomar este domingo. Lo que a mí me preocupa, y acá les quiero preguntar a los dos, porque han estado en los últimos procesos electorales, es si cada vez vamos de mal en peor. No estamos en cada proceso electoral viendo cosas más gruesas, más complicadas, peores en términos de insultos, o siempre ha sido así y nos olvidamos. Yo creo que esto es un poco inédito porque es muy polarizante, ¿no? En los demás procesos electorales hay 4 candidatos, 5 candidatos, y por eso es que también a veces la gente cambiaba de opinión y se pasaba de uno a otro, y entonces había... Salvo la segunda había vuelta, durezas. ¿no? La segunda vuelta Es una feroces, cosa ¿no? corta, sí. Sí, lo que pasa es que es cortito, es verdad. Digamos, pero esta segunda vuelta también hubo bastante insulto, ¿no? Horrorosa. Y racismo y cosas No, y como en la esa. propia campaña municipal, ¿no es cierto? En la que Hubo, cuando hay También se polarización, polarizó, ¿no? se llega a esto. Y yo efectivamente creo que se ha llegado ya a niveles insostenibles. Hoy día un sujeto me ha dicho a mí sarnoso, ya en el diario de la República, ¿no?
soy un sarnoso monstruo, me ha dicho. Un pata que es concejal. Entonces yo creo que ya, a lo último, porque nos quedan pocos días, ya todos queremos que de una vez llegue el día domingo para terminar con esto, y ojalá que las aguas se calmen, porque está saliendo casi lo peor de la gente y la desesperación está llevando a ese tipo de situaciones. Y en eso también yo hago megaculpas. A veces uno en estas polémicas se suelta y dice cosas, entonces todos tenemos que hacer megaculpas. Yo he estado muy activo en esta campaña y creo que tiene razón el doctor Vidal, pues porque lamentablemente un poco como que ellos están ahí medio pintados en la pared, porque se firman los pactos y nada, o sea, se sueltan. Y como vas a tocar después del tema del Twitter, ese va a ser otro tema, el Twitter abona demasiado porque hay demasiado anónimo y te sueltan de cualquier cosa, y entonces eso se exacerba y entonces se van atizando los ánimos muy feo, ¿no? Hay que Después tratar de de escuchar el comentario de Marta sobre esto, yo quisiera preguntarles si no tendrá que ver este nivel de las campañas electorales con el voto obligatorio. Es la necesidad de convencer a todos, ¿no es cierto? Y no solo a aquellos que están verdaderamente interesados en el proceso. Marta. Yo creo que... No quería plantear la pregunta para que puede tener algo que ver, pero yo creo que desde el arranque... Yo soy simpatizante del sí, porque me convencí con el tema, teniéndole a la señora Villarán y a los funcionarios más altos de la municipalidad a propósito del tema de la parada. Nos dieron media vuelta, 50 vueltas, hasta el momento no nos han informado nada, ¿no? Entonces ellos y también el director de la policía, que ayer ha estado muy brioso defendiéndose, pero sin embargo esa vez no sabía nada, no he visto nada, no sé nada, voy a investigar, y hasta ahora nada. Entonces la gente del no desde el primer momento planteó las cosas de una manera bastante insultante. O sea, los mafiosos del sí. O sea, ellos eran los mafiosos, los corruptos eran los del sí, y ellos eran los buenitos, los decentes. Entonces, ya desde ahí comenzaron ellos a hacer una campaña de improperios, porque el decirle a una persona que no es eficiente no es ningún insulto, es una calificación a la que uno tiene a lo que uno observa. Y la señora Villarán, desafortunadamente, pues es ineficiente, ha sido ineficiente. Ahora, después esto ha escalado decididamente, y ha habido comentarios racistas. Qué penosa la intervención de la señora Dahmer, la de la señora Solier, la del señor Gustavo Bueno, la de el señor... trajeron al señor Joaquín Sabina para decir lo mismo que ha dicho invertidamente Marco Tulio Gutiérrez, y le han cargado a Marco Tulio Gutiérrez, pero no se acuerdan de que Sabina tiene otras expresiones mucho más cuestionables, y que en son todo geniales, caso. como todas las Así reglas, ¿no? es, ¿no? Entonces pero no es un cantante cualquiera, porque lo han traído precisamente para que haga campaña por él. No, pero eso es como decir que los personajes machistas de las novelas de Vargas Llosa es como, es que los han utilizado y les han pagado. No me vas a decir que en los paneles que han utilizado artistas de novelas que están y que hablan del no y tanta cosa, no les han pagado y no son dejan de ser actores para prestarse a ser actores políticos. En realidad, entonces, Marta, yo sí conozco muchos actores a los que no les han pagado absolutamente nada, y creo que esa acusación es demasiado ligera. Hay gente que se compromete con determinadas cosas. En todo caso, Arturo Sambo Cabero no sé si le pagaban para que cantara con ganas. No es lo más grave decir que a alguien, yo no creo que sea un insulto tampoco para decir que a alguien le paguen, porque total tendrá que rendir sus impuestos y si uno hace trabajo. Pero decir que porque son actores están cuando hablan de un tema político es porque son actores y no hay que hacerles caso, no, siguen siendo agentes políticos. Entonces, que asuman también las responsabilidades como agentes políticos. Y me falta designar al señor Fabre, que ha tenido unas intervenciones absolutamente inconvenientes. Y en relación al voto obligatorio facultativo, Marta, y el nivel de las campañas. Yo tengo una opinión, yo estoy a favor del voto facultativo, porque me he dado cuenta que mucha gente va por el voto obligatorio por no pagar la multa, y que en el momento mismo, incluso en la cola, preguntándole al vecino, dice ¿con quién? ¿No? Entonces, eso no es serio. Yo preferiría, pero sí también tenemos que asumir que las primeras votaciones, por lo menos las primeras elecciones, serían pasibles de cierta falta de legitimidad en los términos tradicionales, ¿no? Porque sería muy poca la gente que quizás vaya a votar. Pero el hecho de que vaya el 40% a votar, si fuera el caso, no deslegitima a nadie. Son los que están interesados, son los que están informados.
Y supone que el otro 60% ha tomado una decisión soberana de no ir y dejar de eso no ir, es coge una el decisión 40%. libre. No creo que el tema de legitimación, que es el que he escuchado yo, no estamos maduros para el voto facultativo. Pero ese ojo, paternalismo es un inaceptable. momentito, pero es que hay varios candidatos. Por ejemplo, en el caso de la elección a alcaldes no hay segunda vuelta, cosa que debiera haber. Entonces un alcalde puede ser elegido con 15% o 20% de los votos. Pero lo es, y eso eso no le lo resta, legitima. y Lo eso que le lo legitima sí. es el iniciar la revocatoria al día En un siguiente. primer momento creo que les resta. Pienso que sí. el voto facultativo tendría sentido, o debería tener sentido en la medida en que uno deja de votar porque no quiere, no porque no puede. Recordemos Así es. que hay Claro, miles de peruanos claro. que tienen que Así es. navegar días por ríos, caminar kilómetros y kilómetros, y claro, ellos se van a volver voto facultativo por falta de opciones, Claro. ¿no? Entonces ahí Cosa es que no está bien discriminatorio. tampoco. Eso es Así discriminatorio, es, ¿no? así es. Ahora, pero yo creo que en el caso actual, lo que se ha perdido de perspectiva es que lo que está en entredicho el 17 de marzo es si la señora Susana Villarán y su consejo se deben quedar o se deben ir. No si el revocador tal es un violador o fulano, el APRA en el 85 hizo tal cosa, y que esos son ya manotazos de agua. Como tampoco la izquierda es el cubo, tampoco. O sea, Bueno, no, pero un partidario del no, como el señor Secada, en el debate dijo, este comunista va a dirigir, ¿y qué importa? ¿Y quién lo llevó? Y a lo No, mejor pero es una además- persona eficiente y sumamente Mauricio, más pero además, eficiente. ¿quién lo llevó? ¿Quién lo llevó? Fue la- pero también la tenemos señora a la señora Villarán. Suárez diciendo que se vaya la señora Villarán y su equipo porque son comunistas y no queremos a la izquierda en el poder. Eso es un poco viejo. En realidad no es ideológico el tema, es eficiencia. Si la señora Villarán, en su condición de militante de la izquierda, comunista, lo que fuera, fuese eficiente, nadie le habría planteado una revocatoria, y menos habría obtenido Ahora, 400.000 firmas para que se le revoque. Y menos, porque este es un tema que sí hay que analizar, las encuestas están marcando, digamos, en el sector C y D, están marcando una tendencia mayoritaria en contra de Susana Villarán desde abril del año pasado. Y eso es algo que en esta campaña Susana Villarán ha debido leer e indicar y además ha debido presentarse en la televisión el domingo y dirigirse a ellos, decir, ¿por qué ustedes piensan que yo soy ineficiente? Ni una sola respuesta en esta campaña contra eso. Simplemente avasallar para tratar de convencer. Antes de irnos al corte, ustedes dos pertenecen a partidos, la Pampas Antiguo, consolidados, que están tratando de ofrecer una visión de país, etcétera, etcétera, que han participado y seguirán participando en elecciones. Esta debería ser una oportunidad para analizar la conveniencia del proceso de revocatoria. No estoy refiriéndome a Villarán, me estoy refiriendo al que se da en todo el país. En general. absolutamente. Sin duda, o sea, aquí en Lima por el tamaño estamos poniendo en evidencia que hay cosas que hay que corregir. La etapa intermedia entre elegir al nuevo, que el nuevo solamente complete el periodo y no inicie un periodo nuevo, esas son cosas que sin duda tenemos que corregir. Y no lo hemos hecho porque Quizá con esta visión centralista... motivar más puntualmente las razones de la revocatoria. Exactamente. Ahora, también existe otra institución que es mucho más común y que se llama la vacancia. La vacancia. Y la vacancia cada rato la practican. Y a la señora Villarán ya le hicieron una votación de vacancia. Y los del PPC son los que pidieron la vacancia a la señora Villarán por haber vendido un inmueble de la beneficencia. O sea, y eso podría haber ocurrido si es que, por ejemplo, se volteaban dos, nada más, como el señor Tito y el señor Valer, ¿no? Que digamos, si hubiesen volteado para el otro lado, la señora hubiese sido vacada hace 3 meses, solamente por un hecho. Entonces, eso también tiene que entrar en cierta revisión porque es más inestable que la revocatoria misma. Yo incluso podría llegar hasta el extremo de que desaparezca la revocatoria, porque hay que planteársela si es conveniente o no, pero no en estas circunstancias, sobre todo cuando quienes la reforzaron han sido la señora Tausen, el señor Fiz y el señor Toledo. La reforzaron e inclusive lo hicieron más fácil, porque antes se necesitaba para revocar 50% más uno de electores. Del universo electoral. Ahora es 50% más uno de los votos válidos. Tal vez O sea la que- mejor consecuencia de este proceso sea que se ponga ojo sobre una ley que le está haciendo muchísimo daño a la institucionalidad en el país, no a las personas. Vamos entonces con la cuarta noticia, que otra vez tiene que ver con el Ministerio del Interior, porque el ministro Wilfredo Pedraza ha dicho, y seguramente tiene razón, no hay por qué no creerle, que él fue quien propuso al general, que es el nuevo jefe de la Policía Nacional, y que no tuvo nada que ver ni Villafuerte ni el general Salazar. Ni el presidente. Entonces, Me imagino que se coordinó con el primer ministro y con el presidente. Lo que ha querido decir es porque en realidad lo que se rumoreaba es que Salazar
había recomendado. Yo lo que digo y sostendré permanentemente, el titular de la lucha contra la inseguridad ciudadana y la delincuencia es el presidente de la República, porque es el único que puede articular a todas las instancias del Estado. Y él pretendió hacerlo, lo dijo en su primer discurso, se sentó con el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, dijo, me reforman el Poder Judicial, me reforman la policía, me hacen todo, y el mes se... hasta ahora, como un meme diríamos. Y si el presidente no articula esto, ¿qué hacemos cambiando al director de la policía? Perfecto, entró otro, va a tener los mismos problemas. El ministro seguirá teniendo los mismos problemas de los recursos que tiene y que el ministro de Economía le escatima. Y el ministro de Economía no le dará nuevos recursos porque el presidente no le da la orden y el Consejo de Ministros no se aprueba. O sea, lamentablemente hay una orientación a que las cosas se paren como se pueda nada más. Y que no se vayan a sentir mejoras sustantivas en este tema. Porque tú puedes incluso hasta darle a la policía los recursos que está pidiendo, radios, lo que ha reclamado el general Salazar cuando se fue. Perfecto. Comprar 24 por 24, comprarle su trabajo, es decir, pagarles todo lo que quieras. El policía va y detiene a una persona y después viene la representante del Ministerio Público y dice las pruebas no han sido copiadas bien y los libera. Se acabó todo. Ahora, yo estoy... ¿Porque no hay coordinación? Me parece válido que efectivamente el presidente tiene que liderar esta lucha. ¿Por qué? Porque a ese nivel tiene que llegar el compromiso. Así es. Sin embargo, tener un ministro que un día sale a decir que él es el ministro, otro día sale a decir que él es el que da las órdenes, otro día sale a decir a volver a afianzar que por si acaso él sí eligió el director de la policía, por amor a Dios. O sea, mañana no va a decir que de verdad él es Wilfredo Pedraza, porque si no, ¿qué es lo que continúa? Pero además cuando ha ido al Congreso a hacer su informe, a responder aparentemente las preguntas del pliego interpelatorio, todo es un conjunto de... Para julio va a venir un montón de cosas. Va a venir un montón de cosas. Me imagino que para el mensaje presidencial el presidente Humala va a decir acá están los radios, acá están las ambulancias, acá están los patrulleros, acá está todo. Pero sin embargo, ¿no? Lo único en que coinciden todos los especialistas que hay que hacer, que es el tema de 24 por 24, y que lo inició el ministro Valdés cuando era ministro del Interior, lo inició por zonas territoriales, en Piura y en Comas, se dejó sin efecto por Pero yo creo que además hay otro tema, y es que yo creo que es insuficiente el periodo de 6 meses para formar policías. Yo creo que no, en 6 meses no se logra formar nada, y ahí creo que es un tema de fondo. Además, el presidente de la República, de acuerdo a la Constitución, es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, y la Policía Nacional tiene a su cargo la seguridad interna, ¿no? La seguridad ciudadana. Entonces, yo creo que si hay dejación de parte del señor Humala, un poco que él le corre los problemas. O sea, es evidente que hay una ausencia e inclusive presupuestariamente han maltratado al Ministerio del Interior porque ha partido incluso con su presupuesto de apertura menor y están confiando en que con el fondo de contingencia van a poder suplir las carencias presupuestarias que tiene. Mientras que hay 400 millones de dólares para reforzar Petroperú, por ejemplo. Actividades de prospección y de exploración que los deben hacer los privados, ¿no? Entonces hay un desenfoque, creo que no está bien, ¿no? Realmente preocupante, pero vamos a ver si el ministro va a tener que seguir afirmándose todos los días en que él es. Se debería además, se debería llamar a su cartera. Ya, mejor ya vamos estuvo a ver. Bueno con la broma. Producción, claqueta. Bueno, el Día Internacional de los Tuiteros, Guido me ha dicho que yo la tengo que presentar porque yo soy la que tengo cuenta de Twitter. Sí, la que tiene cuenta de Twitter. Yo le he amenazado que le va a terminar el año con cuenta de Twitter, pero estoy en compañía de otros 2 tuiteros. Marta Chávez y Mauricio Müller tienen sus respectivas cuentas y activos, por cierto. Sí, con Marta discutimos, nos reímos, nos mandamos saludos, opinamos de marinera. Sí. Además estoy viendo que tiene 75.610 electores. Sí, ya podría tener una curul si quisiera. Sí, claro, hace rato. Claro que no son simpatizantes. Eso quiere decir que hay 75.000 personas que están interesadas en lo de seguirte. Aparentemente, porque hay gente que tiene 20 correos y entonces dispara con distintas cosas. ¿No te pasa que a veces tienes uno que te sigue, tú pones algo y te dice, ¿y a quién le importa lo que tú piensas? Pero no es la ignorancia. ¿Y cómo sabes tú cuántos seguidores? Porque aparece, ¿no? Aparece cuántos, porque tú tienes que poner allí, yo te voy a seguir, ¿no? Y entonces todo lo que tú escribes yo lo voy a leer. Y entonces eso se contabiliza, eso sí aparece, ¿no? Pero yo puedo sacar un correo con 20 nombres distintos y los pongo todos ahí. Me hacían a mí la precisión que hay 450 millones de cuentas, de cuentas, pero no de personas necesariamente que haya
450 millones de usuarios. Así es. Los Así es. usuarios son un poco menos. Porque ¿cierto? uno puede tener... no hay cómo saber, pues. Uno puede tener un 285 conjunto millones, de aparentemente, cuentas, pues. a diciembre del Es que 2002. gran parte de las cuentas son anónimas, con cualquier nombre, cualquier foto, etcétera, y entonces tú no sabes quién es el que está escribiendo, puede ser una misma persona. Acuérdate que los servicios de inteligencia manejan mucho esto. Y el Facebook se parece mucho, es mucho más amplio, ¿no? Julian Assange dijo que es la más grande y diabólica maquinaria de espionaje. El Facebook y el Twitter. De todas maneras. Bueno, Porque el Twitter aquí no tú, tanto, tú porque te sueltas con todo, ¿no? Yo creo que el Facebook es más, porque incluso Facebook es yo mucho por eso más. soy una... dejado, Yo porque hago- yo no yo hago manejo acá, la técnica de subir fotos y esas Las cosas. preguntas del ignorante. Ajá. Hay más cuentas que usuarios, eso quiere decir que uno hace una Puede cuenta, poner varias cuentas. pero cuando tú dices, le dices a Patricia que tiene 75.000 seguidores, es porque tu cuenta es Patricia del Río. Así es. Ah, sí, sí, Eso sí. es lo que Hay manejo. 75.000 personas o cuentas Que que siguen han a dicho Patricia yo sigo a del Río. Patricia del Río. Claro. Así es. No, pero puedes tener Y otro nombre. ustedes, ¿ah? por ejemplo, Yo tienen tengo, su cuenta, yo tengo 28.000. y tu cuenta es Mauricio Muller. Sí, Mauricio Muller. Yo tengo 11.500, pero puede ser que hay personas que tienen otro nombre. Por ejemplo, hay una supuesta Villarán, ¿no? Y hay una supuesta Susidías, ¿ya? Y es tan Ah, sí, simpática sí, que la podría- siguen y la siguen. Podría haber una supuesta Marta Marta Chávez Chávez. también, así es, así Y es. no tienes manera de impedirlo. Sí, se puede denunciar Diciendo si es que que es una no eres persona tú. que es agresiva, si insulta, por ejemplo, tú la puedes reportar como spam. Y No, entonces hay se cosas le- que se- son vacíos legales porque son temas internacionales que no se pueden llenar. El anónimo en Internet para mí es un tema que en algún momento se va a tener que ver. Sobre todo cuando tú entras a un periódico, por ejemplo, Comercio, etcétera, ponen una noticia y te dicen, o comente usted la noticia. Ah, sí. Cuando tú lees los comentarios, ya no es como antes en los periódicos que cuando tú mandabas una carta era con tu DNI, DNI, ¿no es cierto? No, aquí cualquier anónimo dice, ese fulano es Es un un tal por ladrón. cual, hijo de no sé qué, que no sé qué, en Salió el periódico. Entonces tú dices, ya pues, Salió tiene que haber un límite, ¿no? Un interesante artículo en El País en el que decían que para regular eso en realidad tenía que ver con la responsabilidad del medio Sí. de empezar a bloquear y a sacar, a depurar. bloquear. Yo lo intenté en mi página del Facebook, un montón de gente se quejó, pero yo lo saco cuando insultan o fastidian y la verdad que se ha generado un ambiente de personas que discrepan Pero con su nombre y apellido. magnífico, Claro, ¿no? Y nadie claro. se insulta y Esa es la manera. advierto además, ¿no? Porque tú le puedes decir, mira, si sigues fastidiando te va a tener que bloquear. Sí, sí. No, y se dan cosas horrendas. El día domingo, por ejemplo, yo he contribuido porque alguien nos pidió que reportáramos y denunciáramos una cuenta donde había una foto, en la foto del perfil, una foto de dos niños en una actitud sexual. Claro, pedófilos. Y entonces se Tiene que haber bloqueaba. bloqueo. Pero, Por por ejemplo, ejemplo, en acaban de este comer- momento alguien está escribiendo Claro, ya, algo en ya Twitter. le acaban de decir a Patricia que lindo está su vestidito. Pero, Lindo o sea, tu vestido tú blanco también con negro. ves lo que Claro, mandan a claro, ella. como Sí. seguidor. Horrible. Y te yo como insultan soy frente a seguidor de todo ella el también, yo veo pues, lo que le escribo. Ahora, pero lo que ella te pasa puede es que ya es un bloquear. experimento. Más de Pero puede convencer. bloquear. Y si Mauricio fuera una persona atrevida, ella lo puede bloquear. Y ya Mauricio no tiene acceso ya no a los podría. mensajes de ella. Ahora, Sí, sí. yo hice un experimento. Voy a saludar a todos los que me escriban en este momento por el día del tuitero, que estamos Ajá. en el programa. Han escrito un montón de gente, así que vamos a saludar a alumnos. Ya. César Corbera dice, hola, saludos a todos. Alejandro dice, hola, feliz días para los tuiteros. Emery Burú también, les mando un saludo por ser, ¿verdad?, la periodista no sé cuántos. Gracias, Emi, no voy a leer el piropo al aire porque me da vergüenza. Gilmar Zangama dice, saludos para mi esposa Judy de parte de Gilmar. Y así hay muchísimas personas. Increíble la historia, ¿eh? Ahora, lo raro es que sea hoy día 12 de marzo, porque se les ha ocurrido, dicen los tuiteros, pero en realidad hace 6 años, el 26 de marzo, es que se dio el primer Twitter, del creador de Twitter. Sí. El Ahora es señor una gran Dorsey. herramienta. 6 años. Hace solo 6 años, sí. Yo creo que es una gran herramienta para medir opinión pública, Ah, sí. para entrar en contacto con Tendencia. otras opiniones, pero que también puede ser el reino de la intrascendencia. O sea, creer que uno tiene algún sí, tipo de claro. fama porque es famoso en Twitter No. eso es como creer que uno es cantante porque canta en la ducha. Hay ¿no? Eso algunos no- que, por ejemplo, ponen una cosa tonta. He comido un tamal, por ejemplo. Y a mí qué me importa. Ah, sí, sí, A, no, sí, a mí me buenos encanta días. porque sí me obliga a ser muy precisa y puedo dar algunas ideas y contradecir otras ideas. A mí me gusta mucho el Twitter. Ahora en el Me gusta informativo inmediatamente anterior a este programa vi un Twitter respecto del partido que hoy jugó el Barça, Barça. que fue espectacular, ganó 4-0. Entonces decía, no estaban muertos, estaban de parranda. gracioso, hay algunos que son graciosos. Aquí te han pedido que desbloquees un patita y Fernando está. Pietro y la desbloquea, lo dice Ya, que ya no lo voy a puede. decir. Bueno,
Michael Armando, Natalia, César Céspedes, Luis, Diego Guevara, Carlos Ochoa, César Itaporras, Jesús, Evelyn, Todo eso en los últimos 5 minutos. En los últimos segundos han estado mandando nuestros saludos, una ¿no? velocidad tremenda. Susana Guzmán nos dice hola, feliz día. Bueno, introducirte. Tengo que ver Charo cómo se Sacieta, maneja. Clarito, Te sin mantienes faltar. actualizado, Ya ¿no? que sin faltar. Me Te acaba de preguntar si mantienes soy ateo. actualizado y no. hasta haces denuncias. Sí. Ahora Bueno, yo la vez ya pasada me dijo la participé. productora que no Sí. puedo seguir en este programa si no abro una cuenta de Twitter. Ahora, tiene varios usos muy interesantes. Por Sí, ejemplo, de servicio avisan cuando hay asaltos, robos, Sí, hay gente que sí, pasa la sí. voz y antes que la policía te enteras por el Twitter. Sí. Después, estoy perdido en la calle tal, ¿cómo llego a tal lugar? Te Ah. contestan 10.000 personas a mí que siempre estoy perdida. Después, Hay por Twitter. Tú puedes tomar una foto de un hecho y mandarlo como si fueras un así es. reportero. Gastón, por ejemplo, te contesta dónde venden el mejor, no sé, tacutaco de Lima, ¿no? Gastón Acurio te dice en tal Sí, sitio. sí, ¿no? Así es, la confirmación más rápida del sismo. Los tuiteros sienten el sismo antes que los perros, porque siempre están... Eso es una máxima. Bueno, me has convencido, Patricia, pero me vas a tener que enseñar. Ya, y te voy a enseñar a bloquear, además. Bueno, Bien, muchísimas terminamos, muy gracias. simpáticos Gracias, todos. Marta, Gracias por Mauricio, todo. ha sido un programa, creo, aparte de entretenido, muy ilustrativo para los televidentes. Muchas gracias a ustedes, amigos, por su atención. Nos vemos mañana. Así es, nos encontramos mañana. Hoy nosotros nos dejamos en compañía de Mariela Balbi y Armando Canchaya, que están ya para el noticiero de